Yo no conozco, es que yo ya no grande no conozco, no conozco mucho, conozco como el centro, no sé si hay algún lugar que se llame así. Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, es importante que la estructura sea visible, ¿verdad? Que de verdad quien esté revisando la redacción diga, ah, sí, aquí está aquí está la introducción, ah, sí, aquí está el desarrollo, porque se nota, y aquí viene la conclusión, ¿verdad? Que sea claramente identificables y que también tengan la función de cada uno, ¿verdad? Que no sea como solo por hablar o estoy haciendo un cuento. Dice, debe haber una fluidez lógica en la narración, de manera que claramente un punto me lleve al otro fácilmente, ¿verdad? Por eso es la importancia de los conectores, porque eso va a suceder con el conector. Lo de arriba me va a ir llevando a lo que sigue. Dice, ejemplo, no hay claridad sobre cómo el tema del bullying no se conecta con el tema de violencia doméstica, lo que revela poca comprensión sobre el tema de la redacción. Vean, chicos, que en este ejemplo es lo que yo les he dicho. Si estamos hablando del tema del bullying, es diferente a la violencia doméstica, no es lo mismo, aunque se parezca. Por eso tenemos que tener cuidado, qué es lo que vertemos en el párrafo de introducción. ¿Por qué? Porque corremos este riesgo, ¿verdad? Ok, el bullying, empezamos a hablar del bullying y ya en el siguiente párrafo estamos hablando de violencia doméstica, en el otro violencia laboral y no es el mismo tema, ¿verdad? Entonces, el bullying, ok, el bullying escolar, entonces nos vamos a delimitar, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo abordar el bullying? ¿Cuáles son las consecuencias? Ve, entonces estoy hablando ahí en toda la composición del mismo tema, ¿verdad? Y ahí hay un ejemplo, pero realmente la letra es bastante ilegible, entonces cuesta mucho como verlo, ¿verdad? Aparte que es como una capturilla de pantalla. La coherencia, las ideas que se emplean deben contar con un respaldo sólido, evidencia o razonamiento verbal, ¿verdad? Deben ser coherentes. Y dice que vocabulario y otros errores en el empleo del léxico, ¿verdad? Empleo de vocabulario acorde con la norma estándar. Evito las cacofonías, el cosismo, las redundancias, así como las repeticiones innecesarias de palabras e ideas, ¿verdad? Para eso hay reglas gramaticales que si yo un verbo yo puedo omitirlo con una coma, ¿verdad? Para no hacer tan redundante. Vean que ahí también hay algunos ejemplos de cacofonías, de coloqueísmos. Habla popular debe emplearse un vocabulario formal, no algo muy coloquial, ¿verdad? Repetición innecesaria de ideas, como la redacción está mal planeada, se repite la misma exposición y no se avanza en el tema con información nueva, ¿verdad? Estar repitiendo y dándole vueltas a la idea y por eso insisto y repito, a la hora de ejecutar y de armar el párrafo de introducción, yo puedo evitar en lo que sigue todas estas cosillas, ¿verdad? Cosismo, empleo de palabra cosa, debe utilizarse un vocabulario específico, ¿verdad? Y súper mal el trazo.
Se utilizan preposiciones o combinaciones gramaticales incorrectas. Uso de en lugar de, ¿verdad? Ahí tenemos confusión del uso de la palabra, sino incluso por parte del evaluador, ¿verdad? Normativa, morfología y sintáctica. Se refiere a que las palabras estén bien conectadas entre sí, como en el siguiente ejemplo, de concordancia del sujeto con el verbo. En el caso también aparecen situaciones en las que la oración debe tener un orden correcto, tal como ellos visitaron los museos de los turistas recomendados. ¿Quiénes eran los recomendados? ¿Los museos o los turistas? Posiblemente la mejor opción sea ellos. Ellos visitaron los museos recomendados para los turistas, ¿verdad? Entonces vean que ahí, aunque uno dice, no, pero está bien, no, no se comprende, ¿verdad? Y dice, otro error típico es el uso incorrecto del gerundio, especialmente cuando como acción posterior a la acción principal. Ejemplo, él le compró un regalo dándoselo a su amigo 3 días después. Estamos hablando que compró un regalo dándoselo a su amigo 3 días después, o sea, no hay concordancia. Sería, él le compró un regalo y se lo dio a su amigo 3 días después. Él vio un árbol floreciendo. Él vio un árbol que florecía o florido, ¿verdad? Ok, empleó correctamente la sangría. Transcribió literalmente el título elegido en el espacio asignado. Falta de sangría en el inicio del párrafo. Chicos, vean, esta persona no hizo la sangría. Entonces ahí le quitaron puntos. Recuerden que la sangría va al inicio de cada párrafo, ¿verdad? No dejo párrafos, renglones entre párrafos, pero tampoco lo hago seguido, tampoco pongo el punto y continúo, sino que si termino en medio renglón, pongo el punto y continúo en el siguiente utilizando sangría. Y ejemplos de composiciones. En el apartado siguiente verá varios modelos con respecto al tipo de redacción que espera el MET. Vean que aquí viene 3 ejemplos, ¿verdad? Y también temas sugeridos, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajarlos. Ok, chicos, vamos a ver. Uno de ustedes me va a leer el primer ejemplo que viene acá, como para darnos una idea y para que en el caso de Marta y Said escuchen con mucha atención y si hay algún otro que también se le está complicando esta parte, tengamos ideas de cómo se hace una redacción, ¿verdad? Ok, no sé quién me quiere ayudar con la lectura. Y si lo hago yo, Claro, perfecto. Adelante, Said. que canten los niños. Dice una conocida canción de José Luis Perales, el hermoso mensaje de esta me lleva a reflexionar sobre tantas y tan tristes situaciones que viven nuestros niños actualmente. Como sabemos, ellos tienen derecho a ser tratados con amor e igualdad, a tener acceso acceso a la salud, la educación y el alimento, a disfrutar de la infancia, a ser protegidos de todas formas de abandono, explotación o trabajo. No obstante, diariamente somos testigos de cómo Isaí, millones de... Isaí, quédate ahí, Sí, detenete ahí. El primer párrafo.
Vean que evidentemente el primer párrafo inicia con una frase, que canten los niños. Es una frase muy conocida de una canción. Luego, en el resto del párrafo habla sobre los niños, ¿verdad? Dice una conocida canción de José Luis Perales, el hermoso mensaje, y habla del mensaje que viene en esa canción. Además de ese mensaje, desarrolla o menciona los derechos de los niños. Entonces vean que ahí esta persona está mencionando solamente, no está ahondando en más, ¿verdad? Ok, continúa, ahí. Obstante, claramente somos testigos de cómo millones de ellos alrededor del mundo son víctimas de las formas más crueles de abuso que uno se puede imaginar. Los medios de comunicación nos dan cuenta de acontecimientos atroces sufridos por nuestros niños. Algunos son maltratados por sus propios padres, otros son abusados sexualmente por familiares o por desconocidos. Muchos de ellos terminan muertos. Después de una vida de sufrimiento, otros ni siquiera pueden nacer víctimas del aborto. A muchos otros se les obliga a trabajar impidiéndoles que asistan a la escuela y que puedan jugar y divertirse. Algunos no tienen más hogar que la calle ni más compañía que el hambre. ¿Qué sentido tiene maltratar a un niño? Siendo este es un ser inocente y que lo único que merece es ser feliz. ¿Qué significado se esconde detrás de las lágrimas de un niño? Son innumerables las escenas donde observamos a estos pequeños sumidos en el dolor y la desesperanza, enfermos, golpeados, hambrientos, temerosos. Muchos dejan ver en su mirada la chispa de ilusión que está pronta a extinguirse en medio de una vida que poco a poco los conti- ah, no leo bien esa última palabra. Está bien, continúa. Reflexionemos Ok, sobre ok, quédate ahí, perdón, ahí. En los dos párrafos, vea que ahí se hicieron dos párrafos de desarrollo. Muy bien. Mientras que tengamos las 300 palabras, está bien. En uno habla, ¿verdad? De todo el maltrato que se puede dar a los niños, ¿verdad? Habla de la falta de estudio, vamos a ver, de que no se les da chance para jugar, para divertirse. ¿Qué más? Bueno, muchos maltratos, ¿verdad? En el siguiente, ¿qué sentido tiene maltratar a un niño? Y ya habla un poco más como la reflexión, ¿verdad? Este, un niño es un ser inocente que lo único que merece es ser feliz, ¿verdad? En el párrafo se reflexiona un poco más sobre esos maltratos y el por qué, ¿verdad? El por qué un niño no se merece eso. Ahora, vean que en cada párrafo va una palabra conectora. No obstante, hizo como un puentecito entre el párrafo de introducción al siguiente. En el que sigue, ¿qué sentido tiene? Introdujeron una pregunta, ¿verdad? Esa pregunta es también un puentecito, es también como una técnica para continuar al siguiente. Isaí, vean que en el último dice, reflexionemos. ¿Por qué? Porque ya ahí vamos a la conclusión. Vean que ya está llegando a ya algo que ya se habló. Continúame en ese último párrafo. Reflexionemos sobre esto y ofrezcamos a los niños el mundo de pasa que todos tenemos derecho. Por todos estos pequeños que hoy sufren, unamos nuestras voces en un gran canto de esperanza y exijamos un alto a toda forma de abuso contra la niñez. Ajá, reflexionemos sobre esto y ofrezcamos a los niños un mundo de paz, ¿verdad? Entonces ven que ya ahí, ay, perdón.
Y ahí estamos llevando a la reflexión a la sociedad, le estamos diciendo que los niños se merecen un ambiente tranquilo, un ambiente sano, un ambiente familiar, darles, darles felicidad, ¿verdad? Que ellos tengan su tiempo de divertirse, su tiempo de descanso, su tiempo de estudio, etcétera, ¿verdad? Pero estamos llegando a una conclusión. Ok, ¿cómo vieron esta redacción, chicos? ¿Fácil o difícil? Isaí, vos que la leíste, Fácil. fácil, ¿verdad? ¿Crees que podés llegar a hacer algo parecido, Isaí? Mm, Sería algo raro si no lo hiciera. ¿Sería qué? Eh, sí, sí, creo. No. Ujú, sí podés. Marta, ¿crees que podés llegar a hacer algo similar? No sé si por ahí está. Eh, sí, ahí está. No sé si está escuchando. ¿Cree usted que pueda llegar a hacer algo similar? Ahí me está contestando. Ok, entonces tenemos que trabajar un poquito, ¿verdad? Ok, vamos a ver, para casi terminar la clase, vamos a ver este otro ejemplo. La tolerancia, un valor necesario en la sociedad actual. Dice que tiene 306 palabras y vea que es chiquitita, tampoco es un montón. La anterior tenía 312. Ok, ¿alguien que me ayude a leer eso? Esa redacción. No sé, tal vez Jorge me podría ayudar. A leer eso, profe. Sí. Un momentito, un segundo. Ujú. Dice, dice, la tolerancia, un valor necesario en la sociedad actual. Ajá. ¿Practica usted la tolerancia en su diario vivir? ¿Conoce situaciones lamentables ocasionadas por la falta de tolerancia en nuestra sociedad? Estas interrogantes nos hacen reflexionar sobre la importancia en la práctica de este valor tiene en la vida de las personas. Como seres que estamos en una constante y necesaria relación con los demás, en primer lugar, Ok, quédate ahí. eh, Dame chancecito. Ve que el párrafo de introducción inició con una pregunta. Es válido. Y eso puede darnos pie a nosotros podernos facilitar un poquito. ¿Practica usted la tolerancia en su diario vivir? ¿Conoce situaciones lamentables ocasionadas por la falta de tolerancia en nuestra sociedad? Vea que ahí tenemos dos interrogantes, ¿verdad? Estas interrogantes nos hacen reflexionar sobre la importancia que la práctica de este valor tiene en la vida de las personas, como seres que estamos en una constante y necesaria relación con los demás. Para iniciar, una palabra conectora. En primer lugar, entonces, esta persona que hizo esta redacción va a poner un primer punto para el primer párrafo. Ok, seguí, Jorge. ok, en primer lugar, es importante aclarar el significado del término tolerancia. Este se refiere a la capacidad del ser humano de soportar o entender las diferencias que existen con respecto a las demás personas, en las circunstancias que lo rodean, su vida cotidiana. Además, se asocia con la paciencia que se demuestra ante las situaciones o puntos de vista que no compartimos, pero debemos respetar. No obstante, son muchos los casos donde este importante valor es olvidado o irrespetado. Recuerdo
un hecho ocurrido hace aproximadamente 2 meses donde el hombre que viajaba en su vehículo asesinó a otro conductor. Por esto, bueno, perdón, por el simple hecho de que este último le empezó a pitar para que moviera su auto. En otra oportunidad, un joven estudiante de secundaria sacó un arma e hirió a uno de sus compañeros por haberse reído de un acontecimiento sin importancia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando hoy en día en la sociedad costarricense? Los ciudadanos parecemos haber olvidado las enseñanzas de nuestros padres y abuelos, e incluso el ejemplo de vida del ejemplo de vida que el propio Jesús nos dio. Él nos enseñó que todos en este mundo somos hermanos y como tales debemos vivir en paz con quienes nos rodean. No podemos ser indiferentes ante esta situación. Fomentemos el valor y la tolerancia, no, el valor de la tolerancia y procedimiento. De esa forma, una sociedad mejor, donde convivamos en la unión y armonía con nuestros semejantes. Unámonos todos en una gran voz y reflexionemos sobre este importante tema. Ok, ve que en el primer párrafo la persona lo que hizo fue plantear el significado de la tolerancia, ¿verdad? ¿A qué se refiere la tolerancia? Entonces hizo ahí como que planteó esa parte. En eso se basó el desarrollo del primer párrafo. ¿Por qué? Porque él lo que estaba hablando era de la tolerancia, ¿verdad? En una sociedad. En el segundo párrafo planteó como experiencias vividas, ¿verdad? En la sociedad, en noticias. Por eso yo les decía, es importante ver las noticias porque ve que ahí ayudó bastante a desarrollar el segundo párrafo. Y vean que en cada uno iba una palabra conectora. En la primera, en primer lugar. En el segundo párrafo, no obstante, ve, conectó un párrafo de otro. Y en el tercero dice, no podemos ser indiferentes. Digamos aquí, la persona no utilizó palabra conectora. Ahí podríamos agregar, em, en conclusión, no podemos ser indiferentes. Yo le podría agregar, pero bueno, la persona no lo hizo. Sin embargo, sí se siente que ya ese es como el cierre, ¿verdad? No podemos ser intolerantes ante esta situación. ¿Por qué? Porque en toda la redacción lo que estamos haciendo es un llamado a ser más tolerantes a las situaciones, ¿verdad? Y lo que puede pasar cuando yo no soy tolerante eh, a las indiferencias ante estas situaciones. Fomentemos el valor de la tolerancia, ¿ves? Está eh, como haciendo una conclusión para hacer, para resolver, por decirlo así, el valor de la tolerancia y propiciemos de esa forma una sociedad mejor, donde convivamos en unión, en armonía con nuestros semejantes, unamos todos en una gran voz y reflexionemos sobre la importancia del tema, ¿verdad? Entonces vean que en el último párrafo nos está mandando a reflexionar, ¿verdad? Y en los párrafos anteriores, lo que ha pasado, ¿verdad? En la sociedad por falta de tolerancia, ¿verdad? Recuerdo en algún momento, ¿verdad? De las noticias que por el tema de tránsito, ¿verdad? De que está muy congestionado y una persona va y me parece que mató a otra, algo así había pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay tolerancia. Donde un carro se adelanta a otro y resulta que se dicen palabras feas y se ofenden y demás, ¿verdad? Porque no hay tolerancia. Ahora, chicos, no sé si, bueno, yo creo que sí, no sé si hay personas como muy, muy jóvenes que no se acuerden de los mundiales. Ustedes, bueno, los varones principal, bueno, las mujeres también les gusta. Los mundiales, cuando ha participado Costa Rica y cuando Costa Rica gana, ¿qué pasa en las calles? Y ha sido comentado, ¿verdad? Que todo el mundo te da chance, todo el mundo te deja pasar y todo el mundo está muy contento, está muy feliz y se dan oportunidad y para, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento
les gana ese sentido de unidad, de amor, ¿verdad? Que por su país y que estamos representados en otra, a nivel mundial, en una competencia y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tolerancia. Entonces, eso es lo que está llamando ese texto. Ahora bien, regresamos a lo que es la redacción, ¿verdad? Este, muy bien formulada, muy ingeniosa la persona que la hizo. ¿Por qué? Porque se agarró de dos preguntas, ¿verdad? Para comentar el término, ¿verdad? Y luego, en los dos párrafos de desarrollo, ¿qué hizo? En uno, ver el significado del término, el por qué es importante. Y en el segundo, comentar, ¿verdad? Las situaciones que han pasado por la falta de tolerancia. Y al final simplemente hizo un llamado a la tolerancia. Fácil, ¿verdad? Bueno, chicos, quedamos hasta acá. ¿Alguna duda? Yo no. No. Ok, chicos, espero ya esta semana que practiquen un poquito lo que es redacción, ¿verdad? Ya un poquito. Hemos practicado en semanas anteriores, les he pedido párrafo de introducción. Ya esta semana sí necesito que vayan avanzando un poco más, que por lo menos me manden un párrafo de introducción y uno de desarrollo, mínimo, uno o dos de desarrollo, ¿verdad? ¿Con qué tema? Vamos a tomar los que vienen sugeridos por acá. Deportistas costarricenses, historias que inspiran, los avances tecnológicos revolucionan el mundo actual, o de la violencia a la paz, un cambio necesario para el mundo de hoy, la juventud y su responsabilidad con el ambiente de la construcción de un futuro sostenible. Uno de esos cuatro, chicos. Estos son temas de redacción del 2016, ¿verdad? Ok, chicos, voy a pasar lista para que ya vayamos terminando. Vamos a ver. Ok. Ok, chicos. Daniela. Ajá. Julián Solano. Presente, profe. Ok. Berlín Romero. Presente. Muy bien. Marta Quesada. Isaí Alfonso. Gente. Ok. Em, Jeremy Mendoza. Jorge Martínez. Presente. Ajá. ¿Hay alguien que no ha llamado, chicos? Estamos todos. Vean, chicos, ¿queda alguna duda en cuanto a la redacción? Momento, no. No. Sí necesitamos ir practicando, ¿verdad? Em, necesito que practiquen también la parte de trazo, ¿verdad? Si tienen algún cuadernito de caligrafía. Ok. Entonces, para que practiquen esa parte. La otra semana voy a ya iniciar como el tema de selección único, ¿verdad? Sin dejar de lado esta parte, ¿verdad? De la redacción.
pero sí necesito ya iniciar con los temas de selección única de la otra parte del examen para no quedarnos tan perdidillos en esa parte, ¿verdad? Y seguir trabajando lo que es redacción. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, por favor, sí necesito que practiquen, ¿verdad? Que no dejen como esta parte para el final, porque sí, sobre todo los que me han dicho que les cuesta un poquito, sí tenemos que abordarla y practicarla desde ya. Ok, chicos, pueden retirarse y nos veríamos la próxima semana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias. Bueno, a ustedes.